Muy buenas tardes. Bueno, primero quisiera agradecer a la Asociación Colombiana de Estudio del Caribe por la posibilidad de socializar mi proyecto de investigación esta tarde. También saludar a mis compañeros de mesa, al profesor Raúl Román, al profesor Carlos Alberto Murgueitio, al profesor Antonino Vidal, quien también me estarán acompañando esta tarde y estaremos conversando sobre las relaciones históricas y conflictos internacionales. En mi caso, he venido investigando ya hace algún tiempo sobre Luis Michel Ory. He trabajado su intervención en la Guerra de Independencia de Venezuela y la Nueva Granada con el objetivo de estudiar la formación de marinas patriotas a favor de estos movimientos. ¿Por qué Luis Michel Ory? Bueno, muchas consideraciones y revisando bibliografía e incluso fuentes primarias se denota eh, cómo este es uno de los actores que intercede en la creación de estrategias navales que pues empiezan a funcionar frente a la liberación, frente a España. Este trabajo básicamente se centra en un periodo temporal entre 1802 y 1816, pero pues para fines de esta ponencia solamente trabajaré entre 1808 y 1814 porque quisiera hacer un poco de hincapié en las negociaciones que le hace con Simón Bolívar en Los Cayos, algo que pues muchos historiadores han señalado, como el profesor Edgardo Pérez, el profesor Justo Cuño Bonito, el profesor Marchena, han señalado este conflicto y también pues lo han trabajado de una manera amplia, pero pues en el caso de este proyecto lo que quise trabajar un poco más es darle una visión íntima al personaje de Luis Michel Ory a partir de sus memorias y el intercambio de cartas que él hace con su familia. Para este trabajo, metodológicamente, con el director de tesis, el profesor Carlos Alberto, el primer planteamiento fue trabajar desde la geolocalización, desde la geografía, desde empezar a localizar barcos y desde allí surge también la idea de consultas de diferentes centros documentales como el portal de archivos españoles Pares, en el Congreso, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, también archivos a nivel nacional como el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Luis Ángel Arango. Bueno, también hice una que otra consulta en la Biblioteca Nacional de Francia para empezar a tejer los inicios de este personaje en las primeras, en el mar, desde su adolescencia, cómo él llega a Cartagena y a partir de qué, o sea, a partir cuáles eran sus redes, ¿sí? Cuál fue su circulación en los primeros años y qué es lo que lo moviliza a esto. Hay un señalamiento de que sobre su infancia no hay mucha información. Bueno, hace algunos años el señor Frédéric Beraud reconstruye el acta de nacimiento de Michel Ory y señala que él nace el 20 de julio de 1786 en el centro de París, siendo el hijo mayor de un fabricante de sombreros, siendo el hijo mayor de un fabricante de sombreros llamado Michel Ory y su madre Geneviève Vitois. Bueno, más tarde, más adelante, en 1789, pues ya sabemos, estalla esa Revolución Francesa, Luis Michel Ory aún era un niño, y a partir de ese momento, pues estamos hablando de alguien que crece en un contexto bastante hostil. La situación de Francia, en el momento en el que Ory se encamina a sus primeros escenarios navales, que pues él sale del puerto de Brest. Bueno, él empieza en este circuito y empieza pues considerando que ya empezaba un debilitamiento para 1802 de estas flotas navales francesas. Bueno, me gustaría mencionar que es la primera negociación de un barco que él hace. Él empieza a comunicarse desde Martinica con sus tíos
sobre sus condiciones de salud. Cabe señalar que las descripciones sobre esta contemporaneidad hacen referencia a un brote de fiebre amarilla. Por consiguiente, él empieza a describir cómo incluso, bueno, en ese momento todavía los ingleses tenían un dominio, entonces siempre se veían bloqueados. Y también el interés de retomar hacia su lugar de origen, hacia su familia. En ese momento, Francia se enfrentaba a la derrota de Trafalgar, entonces la Marina se encontraba en un debilitamiento total. Para 1808, Luis Michel Ory ya se encontraba eh, capturado por parte de la Armada Británica en el Caribe y él escribe a sus tías sobre su captura y sobre la forma en que la Armada Británica en el Caribe lo empieza a acusar como un insurgente. Para 1810, en este empieza ya sus primeros movimientos como corsario propiamente en Nueva Orleans. Primero, él decide comprar su primera embarcación llamada La Venganza. Entonces, para contrarrestar esto, ya que Guadalupe estaba en dominio de los ingleses, él decide detenerse en Luisiana y prestar sus servicios como corsario entre la guerra de Gran Bretaña y Estados Unidos. Primero, junto al capitán Dominique Diron, entonces él durante 2 años empieza y trabaja a favor pues, de los estadounidenses y para 1812 es acusado de violar la ley de neutralidad entre Estados Unidos y Gran Bretaña, lo que lo lleva a ser capturado por primera vez. Algo que, bueno, finalmente, en esa misma temporalidad en la que Aubrey se veía frente a las hostilidades y frente al rapto incluso de su embarcación, es contratado por el patriota venezolano Pedro Wallen Baltimore. Desde ese momento empieza una relación directa entre él y entre la independencia de la Nueva Granada, que lo llevarían más adelante a convertirse en una pieza significativa para ese proceso. Bueno, el segundo apartado me gustaría hablar un poco sobre por la libertad o el interés, que retoma un poco lo que sería la entrada de Luis Michel Ory al Estado Soberano de Cartagena entre 1803 y 1816. Básicamente, podríamos decir que en el periodo de la Reconquista y buscando pues estos nuevos mecanismos de control y defensa del mar, los patriotas empiezan a recurrir a pactos de defensa con estos corsarios que vienen pues de un declive en otros lugares como Estados Unidos. Muy bien lo señalaba el autor Giorgio Antei, italiano, uno de los que pues recopila la vida de Agustín Codazzi. Este se olvida de la independencia también se forjó con contrabandistas, corsarios, armadores, en busca de renta, de los cuales hubo una buena cantidad de norteamericanos, ingleses, jamaiquinos, curazaleños, que pusieron sus capitales al servicio de banderas como la fueron Buenos Aires, Cartagena y Venezuela. En esa medida, también autores como Carlos Vidales señalan que este proceso lo denominó el carácter cambiante del corso hispanoamericano. Sí, que también se reducía al servicio de las naciones y la prestación de la protección de las fronteras marítimas nacionales. Bueno, con la capacidad de coordinar todo lo que surgía alrededor del corso. El corsario también efectuaba actividades de carácter legal en el prisma jurídico del derecho, es decir, ellos tenían cierta legitimidad ante ese proceso y en este contexto llega Luis Michel Ory. El segundo plano de la vida marítima de estas mediaciones entre corsarios y patriotas se debe incluso a las acusaciones por fraude por parte de los corsos, había como que cierta irregularidad. Muy bien también lo comentó el autor Cagua Pral, el patente de corso empieza a proliferar en los nuevos países debido a la falta también en vanidad de guerra
y de una forma muy bonita, o de una forma bastante amplia, la, la novela Piratas en Cartagena también lo representa a través del relato de Soledad a la costa de San Pedro. Me gustaría mencionar que Luis Michel Orí, al llegar a Cartagena, como bien lo mencionaba con Pedro Gual y con el canónigo chileno José Cortés de Madariaga, el 9 de julio de 1813 empieza a prestar un servicio como capitán. Parte de estas estrategias de defensa se vieron reflejadas en 1815 con la entrada de Pablo Morillo en Cartagena, un hecho bastante significativo. Muchos historiadores lo han enunciado y las fuentes como el sitio de Cartagena, y para 1815 el ejército expedicionario de Pablo Morillo entra con 18 buques de guerra y 42 transportes. Además de eso, con un brazo militar de más de 10.000 hombres, algunos historiadores señalan que esta invasión fue bastante abismal, a lo que los servicios de Luis Michel Ory fueron solicitados en ese momento. Incluso cuando Pablo Morillo invitaba a los franceses a unirse a sus filas. Ory estaría planteando la toma de la fragata La Ifigenia, que había encallado en Barú con más de 44 cañones. Las goletas dirigidas por Luis Michel Ory como capitán de la Marina Patriota de Cartagena estaban compuestos por las goletas La Republicano, La Estrella, Neptuno, La Constitución. Incluso lo dicen muchos de sus fuentes y también el profesor Duarte French lo retoma en su libro. Dado un poco el alcance, claramente por la capacidad militar que tenía Pablo Morillo, fue bastante complicado que se efectuara pues una victoria por parte de la Marina dirigida por Luis Michel Ory, y las fuerzas realistas sucumben totalmente Cartagena y das un último anuncio a los franceses de bajar la bandera y de rendirse. Dado toda esta situación y ante pues lo que muchos han considerado una acción heroica de Luis Michel Ory, y empieza pues uno de los primeros conflictos con Luis Brión, pues a partir de la goleta La Constitución, porque Ory exigía un pago por esos servicios, considerando que él también había intervenido o había dirigido la evacuación de Cartagena, movilizando 2.000 habitantes a la plaza central. Después de todo este conflicto con Luis Brión sobre parte de estas movilizaciones por parte de este pago, Luis Michel Ory se moviliza hasta San Luis en 1816. Pues hay que señalar que ya el contexto de Haití era totalmente diferente y lo que ellos buscaban eran también como una guía, unas autonomías para las acciones marítimas en las independencias. Las negociaciones empezaron pues entre Orí, Petión y Simón Bolívar, dada pues al debilitamiento del ejército patriota ante la reconquista. Bolívar solicita a Petión 4.000 fusiles, sin contar los 3.000 que se han librado ya a las órdenes, o 100.000 cartuchos, por lo menos 30.000 libras de pólvora, 30.000 libras de plomo. Y realmente esa reunión de los cayos empieza a dispersar el ejército en diferentes espacios marítimos, debido a que en Bolívar quería tener un dominio total. En cambio, Orí, por otro lado, quería que fuera de varias cabezas. Yo creo que eso es algo que muchos historiadores han señalado. Eso también lleva a una hecatombe naval, y lo que lleva es a que muchos de esos corsarios, empezando por Orí, se empiecen a dispersar incluso hacia México, Buenos Aires, etcétera, etcétera. Orí, en reclamación de los servicios prestados en Cartagena, como le mencioné anteriormente, y ver la negativa de Simón Bolívar y de Brión, empieza y se moviliza hacia México al servicio de Javier Mina, un poco decepcionado y un poco distante de esta causa. Empieza a dirigir otras campañas navales. Más adelante, Luis Michel Ory, en un conflicto territorial, estamos hablando entre 1818 y 1820,
empiezan a discutir sobre los límites territoriales en lo que en ese momento sería la guarnición militar de Luis Michel Ory, que sería Providencia. Recordemos que Providencia, para esa temporalidad, por su posición interoceánica, tenía la posibilidad de conexión con otras zonas. Por ejemplo, Ory llegó a Galveston, llegó a muchos sectores a partir de ese punto estratégico que pues más adelante reclamaba.